y nuestra pantalla. Mi pantalla. Listo. Entonces, el día de hoy vamos a ver un tema bastante útil, que es el uso de las funciones de búsqueda que tiene Excel. ¿Sí? Entonces, son tres funciones que podemos utilizar, una de ellas como la más utilizada para realizar este tipo de procesos, ¿sí? Buscar algún dato en algún listado que en algún momento nos pongan a encontrar. Pero veamos cuáles son las tres funciones de búsqueda que contiene Excel. Excel prácticamente tiene tres funciones de búsqueda que son la función buscar, la función buscar B y la función buscar H. Esas son las tres funciones con las cuales podemos utilizar para hallar cualquier valor, ¿sí? En un listado largo que tengamos, ¿sí? En una de las hojas de nuestros archivos de Excel, ¿sí? Buscar un dato o un valor específico. ¿Listo? Entonces, para ello utilizamos estas tres funciones: buscar, buscar B, B pequeña, y buscar H. Cada una pidiendo sus respectivos parámetros o argumentos. Entonces, ¿qué parámetro nos pide la función buscar solita? Esta función siempre nos va a pedir un valor buscado. Un valor buscado nos va a pedir un vector de comparación y nos va a pedir también un vector resultado. ¿Sí? Entonces, esos son los tres parámetros con los cuales podemos utilizar la función buscar: el valor buscado, el vector de comparación y el vector resultado. Ahora, ¿qué quiere indicar cada uno de esos parámetros? Entonces, el valor buscado es el dato que quiero encontrar. ¿Sí? Es el dato a encontrar. ¿Listo? Entonces puede ser cualquier cosa, ese dato. Digamos un código, una cédula, un nombre, un apellido, ¿sí? Un objeto, de lo que sea. Entonces, para ello necesitamos siempre, o tenemos la necesidad de hallar un valor de búsqueda. ¿Listo? Entonces, ojo con esa parte. Es el dato que vamos a encontrar o el dato que necesitamos buscar, valga la redundancia. ¿Listo? Entonces, ese va a ser el primer parámetro. El vector de comparación. ¿Qué es el vector de comparación? El vector de comparación es el rango de celdas donde está ubicado el valor buscado. ¿Sí? Es decir, es el rango de celdas o la columna, en este caso, estamos utilizando columnas como rangos de celdas, es la columna donde nosotros encontramos ese primer parámetro que pide la función, es decir, dónde está mi valor buscado, en dónde lo puedo encontrar. ¿Sí? Entonces, ese sería el vector de comparación, el rango de celdas donde está ubicado ese valor buscado. Entonces, si, por ejemplo, estoy buscando un número de cédula de alguna persona, entonces debe existir una columna donde estén todas las cédulas, ¿sí? O si lo que yo estoy buscando es el código de un estudiante,
entonces debe existir una columna o un rango de celdas donde estén todos los códigos de todos los estudiantes para poderlo encontrar. ¿Sí? Entonces, eso sería con estos dos parámetros. Y el vector resultado, entonces, es el rango de celdas donde está el dato específico que se desea mostrar. Bien. Entonces, vector resultado es el rango de celdas, en este caso la columna, donde está el dato específico que se desea mostrar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo primero que debo tener es un valor buscado. Digamos que estamos buscando la cédula de una persona. ¿Dónde podemos comparar esa cédula de esa persona? En una columna donde estén todas las cédulas. Ahora, de acuerdo a esa cédula, ¿qué dato deseamos mostrar? Entonces, por ejemplo, con el valor buscado, que es el número de cédula de una persona, yo puedo saber el nombre de esa persona, puedo saber los apellidos de esa persona, puedo saber la dirección donde vive esa persona, el número de celular o teléfono fijo de esa persona, ¿sí? Entonces, con un solo dato que estoy buscando, ¿sí? Que deseo comparar, entonces puedo mostrar diferentes tipos de información o de datos, ¿sí? De acuerdo a ese valor que estoy buscando, ¿sí? Entonces, ese es nuestro vector resultado, el dato que necesitamos mostrar, ¿listo? Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo utilizamos esta, esta función de búsqueda y cómo es que debemos configurar cada uno de esos parámetros. ¿Listo? Entonces vamos a crear una pequeña tabla.
Listo, entonces vamos a terminar aquí con las ciudades. Vamos a colocar varias. Listo, entonces con este listado vamos a hacer uso de la función buscar solita, ¿sí? Entonces vamos a tener un cuadrito aquí que nos va a pedir el valor buscado. Vamos a encontrar el nombre de una persona, los apellidos, el barrio y la ciudad. Listo, entonces en este pequeño cuadro vamos a hacer uso de nuestra función. Entonces vamos a tener un valor buscado que puede ser cualquiera de las cédulas que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, por decir algo, vamos a encontrar nuestro valor buscado va a ser la cédula 109. Ahora, de acuerdo a esa cédula, ese valor buscado que acabamos de determinar ahí como 109, vamos a poner un poquito más grande la pantalla para que se vea. ¿Sí? De acuerdo a ese 109, esa cédula, vamos a encontrar el nombre, los apellidos, el barrio y la ciudad de esa persona, ¿sí? Utilizando la función buscar. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Entonces, el valor buscado siempre se debe escribir, ¿sí? ¿Sí? Debemos siempre tenerlo en cuenta, escribirlo, y luego sí, con los demás, aplicamos la función buscar. Entonces, aquí nos aparecen, miren, ya las tres funcioncitas que utiliza Excel. Entonces, buscar, y ahora sí. Entonces, miren el cuadrito que nos aparece, ¿sí? Que nos va indicando cómo debemos ir utilizando nuestra fórmula.
Listo, entonces lo primero que nos pide es el valor buscado. Entonces, ¿cuál es nuestro valor buscado? Donde está el 109, que es nuestra cédula a buscar. ¿Listo? Entonces, en ese caso es la posición H3, donde tenemos nuestro valor buscado. Punto y coma. Luego viene nuestro vector de comparación. Entonces, habíamos dicho que el vector de comparación es la columna, en este caso, donde están todos los valores que se están buscando, en este caso, donde están todas las cédulas. Entonces, ¿cuál es la columna de comparación? Esta, ¿sí? Entonces, este es mi rango de celdas, ¿dónde está el valor buscado? ¿Listo? Entonces, ¿dónde está este 109? Aquí en esta columna de cédula. Si fuera un código, entonces buscaríamos la columna donde estén todos los códigos. O si estuviéramos buscando aquí el nombre de una persona, entonces necesitaríamos necesariamente aquí la columna de nombre. ¿Listo? Entonces, ese es el vector de comparación. Punto y coma. El vector resultado. Entonces, el vector resultado es qué es lo que necesitamos mostrar de acuerdo al valor buscado. Entonces, ¿qué necesitamos mostrar? El nombre de la persona a quien le corresponde el valor buscado, que es 109, la cédula 109. Entonces, ¿dónde está la columna nombre? Entonces, seleccionamos el rango de celdas de la columna nombre. Ahora sí, cerramos la función, damos un enter y observen que ya encontramos el nombre de la persona a quien le corresponde la cédula 109. Verifiquemos si es. Entonces, miren, correcto. Entonces es Carla. Y de esa misma forma podemos encontrar los demás datos de esta cédula. Ahora, para los apellidos, ¿sí? Para los apellidos, entonces la función es igual en el valor buscado y en el vector de comparación. ¿Qué es lo único que cambia? El vector resultado, o sea, lo que vamos a mostrar. Aquí mostramos B3, B19 que corresponde al nombre, ¿sí? Entonces, en el siguiente campo necesitaríamos como vector resultado la columna de los apellidos, ahí sería donde cambiaría, la columna de barrio y la columna de ciudad, ¿sí? Para el último parámetro, los dos primeros, para todos, es el mismo. Entonces, veamos. Nuevamente, buscar, valor buscado, 109 H3, punto y coma, columna donde yo encuentro esa cédula, que es esta. Entonces miren que estos dos son los mismos para todos, pero ahora sí, ¿cuál es mi vector resultado? Lo que yo necesito mostrar. Ahora es el apellido. Entonces, selecciono la columna de los apellidos. Y damos un enter. ¿Listo? Entonces miren, ahí ya me van dando todos y cada uno de los datos de acuerdo a la cédula que estamos buscando. Nuevamente, valor buscado, vector de comparación y vector resultado. Ahora es el barrio. Cierro la función, doy enter y el último, buscar, valor buscado, punto y coma, vector donde encuentro el valor buscado, punto y coma. ¿Qué necesito mostrar? La ciudad. Y cierro paréntesis. Entonces miren que con eso entonces ya completo toda la información que le corresponde a la cédula 109. Entonces se imaginan encontrar un dato si yo tengo, por decir algo, un listado de 1000, 5000 o 10,000 registros, ¿sí? Entonces para ponerme a buscarlo de uno a uno, entonces utilizo una función de búsqueda, ¿sí? Y la configuro de esta manera, por decir algo, con la función buscar. Ahora, si yo cambio la cédula, automáticamente nos trae los datos correspondientes a esa cédula. Entonces, observen, está 109. Por decir algo, lo cambio a la 103. Me debe traer automáticamente los datos de la cédula 103. Veamos. Listo, miren. Entonces, automáticamente nos trae los datos correspondientes a la cédula. Por ejemplo, 112. Entonces, miren.
Listo, entonces es muy importante el uso de estas funcioncitas, ¿sí? Porque nos permiten ubicar información. Entonces, por ejemplo, ustedes en algún momento, digamos, tienen los datos de muchos clientes, de las cuentas de muchos clientes. Entonces necesitan ubicar una. Entonces, ¿cuál es la forma más fácil de ubicar los datos de esos clientes? Pues por la cédula o por el número de cuenta, ¿sí? Por- ¿Sí? lo que pasa es que mi amiga ya llegó y me tengo que ir a encontrarla ahí arribita donde la deja en la ruta. Es que ella no conoce mi casa. Ok, Entonces, ¿será que usted me puede dar 5 minuticos y ya venimos? tranquila, ve. Vale, gracias. ¿Está listo? ¿Entendida la función? ¿Tienen alguna inquietud, pregunta? ¿Está fácil? Es útil, es muy útil. Aunque entre las tres, la función de búsqueda que más se utiliza es la que a continuación vamos a ver, ¿sí? Pero las tres son importantes también su uso. ¿Listo? Entonces ya vamos a indicar el por qué la siguiente función de búsqueda es la que más se utiliza. ¿Listo? Entonces ya vamos a ver esta parte. Entonces creémosle el cuadrito a la siguiente función de una vez, que es la función buscar B. Y necesitamos este mismo cuadrito. Y cambiemos el valor de búsqueda, por ejemplo, el código en la cédula 105. Listo, entonces con esto vamos a utilizar nuestro pequeño cuadro. Pero miremos primero cuáles son los parámetros que me va a pedir la función buscar B. ¿Sí? Entonces, primero que todo, ¿qué significa esa B pequeña? ¿Sí? De buscar B pequeña. Entonces, buscar B quiere decir buscar en forma vertical. ¿Sí? Entonces, uno en Excel, cuando busca en forma vertical, de esta manera, ¿sí? Entonces hace una búsqueda a través de las columnas. Entonces eso es lo que quiere decir. Buscar B, busca verticalmente a través de las columnas. ¿Listo? Entonces eso es lo que corresponde a esta B en el nombre de la función. Pero ¿qué nos pide? Entonces, al igual que la función buscar B también nos pide un valor buscado, que ya saben que es el dato que vamos a encontrar. Ahora, ¿qué va a cambiar? En la función buscar B, el segundo parámetro que nos pide es la matriz de comparación. Matriz de comparación. ¿Listo? El siguiente parámetro es el indicador de columna. ¿Te recuerdan que hace una búsqueda por columna? Entonces se necesita el dato del indicador de columna que vamos a mostrar. Y por último, el tipo de coincidencia. Tipo de coincidencia. ¿Listo? Entonces, esos son los parámetros que nos piden la función de búsqueda. El valor buscado es igual al de la anterior función, es el dato que vamos a encontrar, ¿sí? Dato a encontrar. Ahora, entonces, ¿qué será la matriz de comparación? ¿Recuerdan la primera clase lo que les decía de lo que era matemáticamente una matriz? Entonces, una matriz es prácticamente una hoja de Excel que está conformada por columnas, filas y posiciones de celda. Eso es una matriz. ¿Listo? Entonces, la matriz es el rango de celdas, ¿sí? Donde está ubicado nuestro valor buscado. ¿Sí? Hace lo mismo que el vector de comparación, solo que hace una búsqueda mucho más amplia. ¿Por qué? Porque acá en buscar hacíamos la búsqueda de ese valor buscado en una columna, si se dieron cuenta. En esta otra función lo hacemos a través de la matriz.
Entonces, ¿cuál es la matriz? Pues toda la lista de datos, ¿sí? Entonces, hace una comparación sobre toda la lista de datos. Entonces, ya vamos a verlo en el ejemplo. El otro parámetro, el indicador de columna. ¿Qué es el indicador de columna? Pues el indicador de columna, ¿sí? Valga la redundancia, es el número de la columna donde está el dato específico que deseamos mostrar. ¿Listo? Entonces, hace lo mismo que el vector resultado, solo que en este caso ya no se coloca un rango de celdas, como con la función buscar, sino lo que nos pide es el número de la columna, ¿sí? ¿Dónde está el dato que necesitamos mostrar? Entonces ya vamos a explicar, mediante el ejemplo, cuál es ese indicador de columna. Y por último tenemos un parámetro que es el tipo de coincidencia. Entonces, este tipo de coincidencia tiene dos valores, que son verdadero y falso. Entonces, ¿qué quiere decir cada uno de ellos? Entonces, el valor verdadero quiere decir que la función nos haga una búsqueda, digamos, inexacta. Una búsqueda que es inexacta. Entonces, en ese caso, entonces nos haría un recorrido a través de la lista de datos, ¿sí? Pero no, digamos, su efectividad no es del 100%, ¿sí? No es del 100%, entonces ya indicamos que es esa parte de verdadero. Y falso, y le ponemos el tipo de coincidencia falsos, es para que la función haga una búsqueda exacta. ¿Sí? Haga una búsqueda exacta. Ahora, otra cosa, este parámetro tipo de coincidencia, ¿sí? Es opcional, ¿sí? Es opcional en la función. Entonces, ¿qué quiere decir que sea opcional? Lo puedo utilizar o no lo puedo utilizar, ¿sí? Entonces, si quiero lo utilizo, si no, no. Pero ahora, es recomendable utilizarlo, pero para que haga una búsqueda más exacta, ¿sí? Lo más exacta posible. Entonces, como recomendación, pues siempre poner el tipo de coincidencia como falso, ¿sí? Para que la búsqueda sea lo más exacta posible del valor que estamos buscando. Entonces, pero veamos acá en la hoja de Excel cómo configuraríamos la función para ir demostrando el valor de cada uno de los parámetros. Entonces, el valor buscado es la cédula 105. Ahora, con este valor, utilizando la función buscar b, vamos a encontrar el nombre de quien le corresponde a esa cédula. Entonces, buscar b. El valor buscado, entonces ya sabemos que el valor buscado lo tenemos aquí, en H10 en este caso, punto y coma. Entonces miren, la matriz buscar, la matriz de comparación, ¿qué es la matriz de comparación? Recuerdan que ese son los datos donde están todas las columnas, todas las filas y todas las celdas. Entonces, en este caso, la matriz es toda la tabla. Entonces, seleccionamos toda la tabla, sin los títulos, ¿sí? Esa es la matriz de comparación. Seleccionar toda la tabla. Entonces, en este caso, lo que está haciendo es que este valor de esta cédula no lo está buscando como lo hacía la función anterior, sobre una columna donde están todas las cédulas, sino lo está buscando sobre toda la tablita. ¿Listo? Sobre todas las columnas en este caso. Ahora, el indicador de columna.
¿Cuál es el indicador de columna? El número de la columna donde está el dato que yo deseo mostrar, ¿sí? Mostrar. Entonces, en este caso, todas las columnas se le podemos asignar un número de izquierda a derecha dependiendo de la selección. ¿Cuál es esa selección? Entonces, este caso. Entonces, toda la tabla es la selección, ¿sí? Entonces, cada columna tiene un número que le podemos asignar de izquierda a derecha empezando por uno. Es decir, que la columna cédula corresponde a la columna número 1, nombre corresponde a la número 2, apellido la 3, barrio la 4 y ciudad la columna número 5, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos mostrar? El nombre de esta persona que estamos buscando aquí con esta cédula. Entonces, en ese caso, la columna nombre es la columna número 2. En este caso, ponemos como indicador de columna la 2, ¿sí? Que es la columna que estamos buscando. Entonces, miren, entonces, en este caso di Enter y no puse el parámetro tipo de coincidencia, ¿sí? Solamente llegué hasta el indicador de columna. Entonces, lo que les decía, si no quiero usar el último parámetro, muy bien puedo hacerlo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Entonces, que la búsqueda no va a ser lo más exacta posible, ¿listo? Entonces, si yo no utilizo ese parámetro, la búsqueda me queda como si fuera una búsqueda verdadera, es decir, inexacta. Pero si yo quiero agregarlo, ¿sí? Entonces observen, punto y coma, entonces me aparecen los dos tipos. Coincidencia aproximada, que es una búsqueda no tan exacta, inexacta, lo que definimos en los parámetros, o falso, que es una coincidencia exacta. Entonces, lo más recomendable es utilizar ese parámetro, falso, ¿sí? Entonces, valor buscado, matriz de comparación, indicador de columna y el tipo de coincidencia falso para que las búsquedas sean lo más exactas posible. Entonces, ahora sí, damos Enter. Y obtenemos ahí los mismos resultados. ¿Listo? Entonces, ojo con esa parte. Ahora, otra cosa que quiero que tengan en cuenta. Recuerdan que el indicador de columna es el número de la columna que yo deseo mostrar. Listo. ¿Qué pasa? Vamos a copiar esta fila acá para que ustedes vean una cosa aquí. Si yo esta misma tabla que tenemos allá en la hoja de ejemplos, la tengo en otra nueva hoja, pero en estas posiciones, ¿sí? Si lo que yo deseo mostrar es el apellido de una persona, ¿sí? Cuando utilice la función buscar B, ¿qué número de columna sería apellido? ¿Alguien me puede decir? La G, No, número de columna. Recuerda que con la función buscar B le podemos 2, dar un número. Profe, el número 7, No, ¿no? El número 3. exacto. ¿Pero por qué sería la número pero 3? 3 dentro de la tabla sería. Exacto, correcto. ¿Sí? Entonces, ¿recuerdan lo que les dije? ¿Sí? Recuerden que este número, este indicador de columna, se le asignaba a cada una de las columnas, valga la redundancia, de izquierda a derecha, dependiendo de la selección. ¿Ya? Dependiendo de la selección. Claro, aquí como la tenemos desde la columna A, pues lógicamente aquí va a empezar en 1, pero si la tenemos, como el caso de acá, ¿sí? ¿Sí? Entonces, las columnas no van a cambiar su numeración, ¿ya? Así las tengan en cualquier parte. Entonces, cédula siempre va a ser la número 1, nombre la número 2, apellido la 3, barrio la 4 y ciudad la 5, ¿sí? Porque el número se asigna dependiendo de donde esté seleccionada la tabla, ¿ya? No de la posición de acá que tengamos acá de las columnas de Excel, no. Es de la tabla de datos que estemos utilizando. Entonces, no importa si esta tabla está corrida por acá, ¿sí? Entonces, siempre va a tener la misma numeración de izquierda a derecha. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? Entonces, no se vayan a dejar confundir con eso, como les pasó a
aprendices en una prueba. Entonces, continuemos. Para los apellidos es exactamente igual. Buscar B. Mi valor buscado es el mismo. La matriz de comparación es la misma. Pero, ¿qué nos va a cambiar? El indicador de columna. ¿Por qué? Porque ya no vamos a mostrar el nombre, sino los apellidos. Y apellidos es la columna número 1, 2, 3. 3. Ya saben, punto y coma falso para que la búsqueda sea exacta. Y cerramos paréntesis. Y ahí obtenemos los apellidos de la misma forma, pero cambiando el indicador de columna, ya saben. Valor buscado, matriz de comparación, indicador de columna, barrio es la número 4. Punto y coma, falso. Y por última, la ciudad, buscar B, valor buscado, matriz de comparación, indicador de columna, ciudad es la número 1, 2, 3, 4, 5. Y falso para que la búsqueda sea exacta. Listo, entonces ahí ya tenemos nuestra siguiente función de búsqueda, buscar B. Listo, al igual que la función buscar, si yo cambio la cédula aquí, entonces me va a traer los datos correspondientes a esa nueva cédula. Listo, esto es muy similar como cuando uno es cliente de algún banco, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen ellos? Entonces, usted es cliente, así, deme su número de cédula. Entonces, al darle nosotros nuestro número de cédula, entonces automáticamente ellos encuentran toda nuestra información, ¿sí? Entonces, lo que hace estas funciones de búsqueda es semejar ese proceso que hacen en los bancos, ¿sí? Cuando van a consultar todos los datos de sus clientes o todos los datos de las cuentas de las personas, de los usuarios que tienen ahí en las entidades bancarias. ¿Listo? Entonces, miren que son 3 funciones muy importantes para utilizarlos, sobre todo en su tecnólogo, ¿sí? Entonces, son muy aplicables a ello. Buscar H. Bueno, veamos ahora buscar H. Entonces, buscar H, busquemos otro código, por ejemplo, el 118. No sé, no está, el 115. ¿Listo? Entonces, pero primero expliquemos cuáles son los parámetros de la función buscar H. Entonces, buscar H tiene exactamente casi los mismos parámetros de la función buscar B. Buscar B. ¿Cuál es la única diferencia? Que buscar H no tiene indicador de columna, sino indicador de fila. Esa es la única diferencia. De resto, los parámetros son exactamente iguales, ¿sí? Y tienen la misma definición con respecto a los de la función buscar B. Entonces, aquí lo único que nos varía es el indicador de fila. Entonces, el indicador de fila, entonces, es el número de la fila donde está el dato específico que deseamos mostrar. ¿Listo? Entonces esa sería la única diferencia en relación con buscar B, buscar H. ¿Listo?
que no se pide indicador de columna, sino un indicador de fila, y es precisamente, entonces, buscar H, esa H quiere decir que la función hace una búsqueda horizontal. Entonces, al hacer una búsqueda horizontal, entonces lo hace a través de las filas. Entonces, estas son posiciones horizontales, a través de las filas donde tenemos nuestra lista de datos, ¿sí? Entonces, hace una búsqueda así, horizontalmente. ¿Listo? Entonces, si tenemos la función buscar B, pero los datos los tenemos de esta forma, así en columna, entonces no podríamos hacer uso de la función, ¿sí? Veamos por qué, porque si la utilizamos con los datos en forma vertical, como lo tenemos acá, veamos a ver qué nos da, buscar H. ¿Sí? Funciona ya de igual forma que buscar B, entonces, valor buscado, matriz de comparación, punto y coma, matriz de comparación, punto y coma, indicador de filas, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería nuestro indicador de filas? O sea, el dato donde voy a mostrar. Sería la fila donde están los nombres de las personas, pero ojo, aquí los nombres de las personas están, miren que están en varias filas, ¿sí? No sabríamos cuál utilizar si tuviéramos una lista más larga. Entonces, en este caso, ¿dónde estaría el nombre de la cédula que le corresponde el número 115? Entonces estaría aquí. Entonces, para este caso, el número de la fila, ¿cuál sería? Entonces, los números de las filas, ¿sí? Se asignan, así como las columnas, ¿sí? Pero de arriba hacia abajo, ¿sí? Empezando por uno. Es decir, que esta fila de aquí sería la fila 1, la fila 2, la fila 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Es decir, que mi indicador de fila en este caso sería la número 16, que es donde está el nombre del valor que yo estoy buscando, ¿sí? Del dato que yo estoy buscando. Y ahí vendría la coincidencia exacta. Y cerraría la función. Daríamos enter y miren lo que nos pasa, ¿sí? ¿Por qué nos pasa esto? Porque los datos no están en posición de fila, es decir, no están en posición horizontal. O sea, que con la función buscar H no puedo hacer una búsqueda si los datos los tengo en esta posición, a manera de columna. No. ¿Cómo necesitamos tener los datos? A manera de filas, así, de esta forma. ¿Listo? Entonces, ¿cómo convertimos esta tablita en posición de filas? Podemos hacer una transposición, transponer las columnas en filas. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, copiamos la tabla, entonces seleccionamos toda la tablita, como está aquí, la copiamos, ojo, miren, la copiamos, nos ubicamos acá en otra parte, por decir algo aquí, en la posición A23, ahí, damos un clic derecho, ¿sí? Clic derecho, nos ubicamos aquí donde dice pegado especial, vamos acá a las opciones, nuevamente pegado especial, y le damos aquí en esta opción, transponer. Repito, copiamos la tabla, vamos a un rango de celdas que esté vacío, por decir algo, la posición A23. Damos clic derecho, nos ubicamos en pegado especial, nos aparecen estas opciones, vamos a la última, nuevamente pegado especial, y damos clic en la opción transponer. Damos a aceptar, y observen ahora cómo nos muestran los datos. ¿Listo? Entonces, es como si hubiéramos cogido esta tablita de datos y lo hubiéramos invertido de posición. Entonces, miren, ahora sí, tenemos nuestra tabla a manera
de filas, que era como lo necesitábamos. ¿Sí? ¿Listo? Miren, aquí la tenemos, nuestra nueva tabla de datos. Ya no en posición de columnas, repito, sino en posiciones de filas. Entonces, fila 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vamos a volver a configurar nuestra función. Valor buscado, punto y coma, matriz de comparación, pero ahora vamos a utilizar nuestra nueva tabla de datos. No escogemos los títulos, sino desde aquí hasta el final, toda la tabla en nuestra matriz. ¿Listo? Entonces, esta es nuestra nueva matriz de búsqueda, punto y coma, ahora sí. El indicador de fila es el número de la fila donde está el dato que yo quiero mostrar. En este caso necesitamos mostrar el nombre de la persona. Entonces, aquí tenemos las filas, miren. Entonces, el nombre de la persona, ¿qué número de fila sería? ¿Quién me dice qué número de fila sería el nombre de la persona? El 2. Correcto. Sería la fila número 2. Recuerden, para las filas se cuentan de arriba hacia abajo, empezando desde el 1. Es decir, que cédula es la fila 1, nombre la 2, apellido la fila 3, barrio la fila 4 y ciudad la fila número 5. Entonces, como es el nombre que vamos a mostrar, es la fila número 2. Punto y coma, falso para que la búsqueda sea lo más exacta posible. Y cerramos nuestra función. Damos enter. Y ahora sí, miren que nos trae los datos correspondientes al 115. Entonces vamos a ver si eso es correcto. Entonces 115, acá lo tenemos correcto, miren, corresponde a Marcela, que es lo que nos está saliendo acá. Para los demás es exactamente la misma configuración, lo único que nos cambiaría sería el número de la fila. Entonces buscar H, valor buscado, punto y coma, matriz de comparación, que es toda la tablita, punto y coma, indicador de columnas, en este caso los apellidos sería la fila número 3, punto y coma, falso. Y cerramos paréntesis. Ay, que me equivoqué. A ver, H17, B3, B23, indicador de columnas. La Profe, fila... que ahí está buscar B y es buscar H. Ay, sí. Gracias. Gracias, gracias. Muy bien. Ahora sí, eso, ahí ya la tenemos. Hacemos la otra. Buscar H, no me voy a volver a equivocar. Valor buscado, matriz de comparación. Número de fila ahora sería la 4. Y coincidencia falsa. Nuevamente, buscar H, valor buscado, matriz de comparación, número de fila, la 5, y falso para la coincidencia exacta. Listo, entonces miren, ahí tenemos, ahora sí, nuestra tabla de la función buscar H. ¿Listo? Entonces, lo que les decía, entre las tres funciones, la más aplicable y la que más se usa, ¿sí? Por su facilidad, es la función buscar B, ¿sí? Buscar no es tan común, ¿por qué? Porque no nos hace una búsqueda lo más exacta posible como la necesitemos, ¿sí? Recuerden que esta función no tiene el parámetro tipo de coincidencia, ¿sí? Para poder hacer una búsqueda lo más exacta, lo que sí tienen tanto buscar B como buscar H. Ahora, ¿cuál es el problema de usar buscar H? ¿Sí? Que necesitaría tener los datos de esta forma, ¿ya? Pero ¿qué pasa?
que en la mayoría, o digamos en el 100% de los casos, siempre nos van a brindar la información de esta manera. Entonces, por ello, es que la función buscar B es la que más se usa, ¿sí? De por cierto, es la más utilizada entre las tres. ¿Ok? Entonces, ¿pero por qué solamente, pero por qué vemos las tres? Pues porque es necesario verlas. En algún momento a un aprendiz le pusieron a hacer una búsqueda con buscar H y los datos los tenía de esta forma. ¿Sí? Entonces, no falta que en algún momento pues, se nos presenten ese tipo de casos. Entonces, ustedes ya sabrían cómo debemos utilizarlo. ¿Sí? O en algún momento a un aprendiz en una entidad bancaria le pusieron los datos de esta forma y le dijeron que hiciera una búsqueda, pero con buscar H. ¿Sí? Y él no recordó que tenía que transponer los datos para poder hacer esa búsqueda. ¿Listo? Entonces ya saben cómo utilizamos estas tres nuevas funciones. ¿Ok? ¿Hay alguna duda, pregunta, inquietud? No, señor. ¿Comprendido todo el uso de las tres funciones? Listo, Sí, entonces, señor. bueno, ok. Ahora les voy a mostrar cómo es la guía aplicable a esta nueva práctica. Entonces son 15 ejercicios. Igual, lógicamente yo les mando el archivo de Excel ya con todas estas tablitas hechas. ¿Sí? Entonces miren, aquí ya tendríamos nuestro primer ejercicio. Abramos el Excel correspondiente para ir verificando cada uno de ellos. Entonces miren lo que nos pide para el primer ejercicio. Utilice la función buscar para encontrar el color de las celdas en amarillos. El valor buscado está encima de las celdas. ¿Sí? Entonces, miren que aquí tenemos los valores buscados, ¿sí? Solamente de acuerdo a este código que tienen acá arriba, aquí en las celdas, cada una de las amarillitas deben indicar cuál es el color, ¿sí? ¿Cuál es el color de estas celdas? Entonces, veamos un ejemplito para que lo tengan en cuenta. Que ahí sería buscar, porque es la función que me piden. Valor buscado, aquí está, en este caso el 10, el que está arriba, como indica la guía. Vector de comparación, donde están los códigos a buscar, entonces son esta de aquí, punto y coma. El vector resultado, entonces el vector resultado está donde están los nombres de los colores, entonces que es esta columna. Cerramos y ahí pues vamos obteniendo cada uno de los colores. ¿Sí? Entonces de esa forma aplica para los demás. Otro ejercicio nuevamente utilizando la función buscar para encontrar lo que se pide en las celdas de azul. Entonces, ¿qué nos están pidiendo buscar en cada una de las celdas de azul? Miren, hay que leer muy bien lo que nos está pidiendo. Busque el apellido de Juan. ¿Sí? Busque el apellido de Juan. Entonces, en este caso, miren que nuestro valor buscado es el nombre de la persona, Juan. ¿Qué necesitamos saber? ¿Cuál es el apellido de Juan? Lo mismo aquí, el sueldo de Andrea. ¿Cuál es el sueldo de Andrea? El municipio donde vive Lina, ¿sí? El municipio al cual le pertenece este sueldo. Busque el sueldo que tiene el apellido Mera. Uy, aquí está Córdoba, cambiémoslo. Ese pequeño error. Mera. ¿Sí? ¿Cuál es el sueldo de quien tiene el apellido Mera? Y busque el apellido de Manuel. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a lo que nos están preguntando, entonces vamos a ir utilizando la función buscar B. Entonces, por ejemplo,
el sueldo de Andrea. Vamos a hacer la segunda, en este caso. Igual, buscar nuestro valor buscado. ¿Cuál es nuestro valor buscado? En este caso, el nombre de Andrea. ¿Sí? ¿Dónde está el nombre de Andrea? Punto y coma. Vector de comparación. ¿Cuál es el vector de comparación en este caso? Donde están todos los nombres. Entonces, ¿cuál sería? Esta posición. Punto y coma. ¿Qué me piden mostrar? Pues necesitamos saber el sueldo de Andrea. Entonces, sueldo. La columna de sueldo. Cierro. Y ahí vamos obteniendo los resultados. Pero ojo, recuerden mirar qué es lo que le están preguntando acá arriba para ir buscando. ¿Listo? Entonces, de esa forma harían este segundo ejercicio. Tercero, veamos qué nos indica la guía en este nuevo ejercicio. Miren, ahora ya pide utilizar buscar B para encontrar lo que se pide en la columna calificación. ¿Sí? De acuerdo a la nota. De acuerdo a la nota. Ojo aquí. Entonces, ¿cuál es la tabla de datos? La tabla de datos es esta. Esta es la tabla de datos. ¿Listo? Entonces, si aplicamos la fórmula, la función, pues, ¿cómo sería? Buscar B, valor buscado, ¿sí? Ojo, no es este de acá, porque está en mi tabla de datos, porque calificación debo traerlo de esta tabla acá, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el valor buscado? En este caso, es el código, este. Miren, que esta es la columna de código y aquí tenemos los diferentes códigos que existen. Ahora sí, matriz de comparación. ¿Dónde encuentro este código? Aquí. Aquí. Recuerden que la función buscar B utiliza toda la tabla, en este caso, toda la tablita pequeñita, que es la matriz. Punto y coma. ¿Cuál es el número de columna que necesitamos mostrar? En este caso es la columna de calificación, que es la número 1, 2, 3 y 4. Es decir, que vamos a mostrar la columna 4. Punto y coma, falso. Y cerramos para ya ir obteniendo cada una de las calificaciones de acuerdo al código para cada una de ellas. ¿Listo? Entonces, de esa forma se haría para este tercer ejercicio. Ahí les dejo para que grabe. Listo. El cuarto, que nos pide, utilice la función buscar para encontrar los datos que se piden en las celdas en amarillo, es decir, estas que tenemos acá abajo. Entonces, aquí tenemos las cédulas, lógicamente son nuestros valores buscados, solamente tenemos que ir encontrando los datos correspondientes a cliente, salario y común, lo que tenemos aquí. Esta no, esta fila no va. Vamos a quitarla de una vez. Listo. Entonces, aquí pues sería más sencillo, es como el ejemplo que acabamos de ir explicando las funciones, buscar, valor buscado es el que tenemos aquí, punto y coma, vector de comparación, donde están las cédulas, que es esta, punto y coma, vector de resultado, que vamos a mostrar el cliente, entonces el cliente. Cerramos y miren que ahí lo vamos obteniendo. Entonces, lo mismo para cada uno de los valores de acuerdo a cada una de las cédulas. El ejercicio 5. Entonces, miren cómo están los datos. Entonces, ya sabemos que si los datos están así es porque nos van a pedir utilizar la función buscar H. Correcto, preciso, miren. ¿Sí? Encontrar las celdas en amarillo. Entonces,
estos que están en gris serían nuestros valores buscados. Y aquí aplicaríamos cada una de las funciones. Entonces, buscar H. Valor buscado es el que está aquí arriba. Punto y coma. Matriz de comparación. Entonces, lo que tenemos acá, nuestra pequeña matriz. Indicador de fila. El dato que yo deseo mostrar, que es el apellido. Entonces, apellido sería la fila 1, 2, 3, 4. Entonces, sería la fila número 2. Y falso para que sea exacto. Y ahí, de esa manera, van aplicando la fórmula para cada uno, para cada uno de los root que están acá arriba. Ejercicio 6. Utilice buscar B para encontrar los datos de las celdas en azul. Ojo aquí. Aquí hay que hallar algunos cálculos utilizando la función buscar B. Entonces, por ejemplo, necesitamos traer el número de cajas, ¿sí? Del supermercado líder, es decir, este número de cajas que tenemos acá en la columna. Hay que traerlo de este supermercado. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, ¿qué es la función buscar B? Entonces, buscar B, mi valor buscado es acá el supermercado líder, punto y coma. La matriz de búsqueda es esta columna que tenemos aquí. Punto y coma. ¿Qué deseamos mostrar? El número de la columna del número de cajas. Entonces, el número de cajas es la columna 1, 2, 3, 4. Entonces, necesitamos la columna 4. Punto y coma, falso. Cerramos. Y mire que obtenemos ya el número de cajas del supermercado líder. Ahora sí, para la venta total. La venta total, ¿sí? ¿Qué necesitamos de este supermercado líder? Pero ojo, aquí lo que vamos a traer es la venta mensual. Y aquí es donde vamos a aplicar una fórmula. Veamos cómo. Entonces, buscar B. Mi valor buscado es el supermercado nuevamente. Ahora, la matriz de comparación ya cambia, es la siguiente tabla porque necesitamos calcular la venta total, pero debemos traer primero la venta mensual. Entonces, mi matriz es esta tabla ahora. Ojo, para el campo venta total, ¿no? Punto y coma. El indicador de columna que vamos a mostrar, en este caso, necesitamos mostrar la venta mensual, que es la columna 1, 2. Entonces, mi columna a mostrar es la 2. Punto y coma falso, para que la búsqueda sea exacta. Cerramos y aquí obtenemos. ¿Pero qué obtenemos aquí? Solamente la venta mensual del supermercado, que es esta. La trajimos acá. ¿Pero qué me está pidiendo la columna? La venta total. Entonces, ¿cómo haríamos para hallar la venta total? Entonces, ustedes recuerden que para hallar el total de un producto es la cantidad de producto por el valor del producto. Entonces, ya tenemos aquí traído la venta mensual. Entonces, para que sea total necesitamos multiplicarlo por este número de cajas que tenemos acá. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, simplemente acá al final, la función que trae la venta mensual la multiplicamos por el número de cajas que tenemos aquí al lado. ¿Listo? Por B18. Y con eso, entonces miren, ya tenemos la venta total. Entonces, eso también podemos hacerlo con el uso de las funciones. Traer un dato, ¿sí? De un listado, como es el caso, la venta mensual, y luego multiplicarlo por otro, como es el caso, para el número de cajas, para obtener la venta total de lo que nos están pidiendo aquí. ¿Sí? Entonces, por simple y lógica deducción. Y por último, entonces nos pide la columna. Entonces, la columna si es normal, buscar B, supermercado es mi valor buscado. La matriz, como está en la tabla de acá, pues es esta de acá. Punto y coma. Me piden la comuna, entonces comuna es la columna número 1, 2. 2. Punto y coma. Falso. Y cerramos. Y miren que ya obtenemos los datos de el supermercado líder. Entonces, de esa forma, hacen para los demás supermercados utilizando función buscar B. Recuerden aquí, en venta total deben multiplicarlo
por el número de cajas que les vayan dando acá en los otros supermercados. Pasemos al ejercicio 7. Este pues es muy similar al ejercicio que hicimos para explicar cada una de las funciones, pero aquí todas se hacen con la función buscar. Veamos un ejemplo para que ustedes lo vayan teniendo en cuenta. Entonces, igual, buscar, nuestro valor buscado es este. Métodos de comparación, donde está el valor buscado, que son los códigos. ¿Y qué vamos a mostrar? En este caso aquí el nombre del artículo. Entonces, nombre del artículo, la columna. Y de esa manera vamos obteniendo cada uno de los resultados de cada una de las tablitas que nos están pidiendo aquí. ¿Listo? Ahí lo importante es que ustedes lean cuál es la función que deben utilizar. Entonces, en este caso, pues ya de una vez ustedes ya saben que como los datos están en filas, entonces tienen que utilizar la función buscar H, ¿sí? Ahí de primerazo uno ya se da cuenta qué función utilizar, buscar H. Y se utiliza de la misma manera como utilizamos en el ejemplo anterior. Entonces igual, buscar H. ¿Cuál es el valor buscado? Este código que tenemos aquí al lado. La matriz de comparación es esta que tenemos acá. El indicador de filas, necesitamos mostrar el producto. Entonces, producto es la fila número 1, 2. 2. Y falso para que sea exacta. ¿Listo? Entonces, de esa misma manera, hay que hacerlo para cada uno de los productos, categorías, precios y pasillo. Ejercicio 9. Utilice la función buscar B para encontrar los datos de las celdas de color en amarillo, es decir, estas columnas que tenemos aquí. Entonces, ¿qué debemos encontrar? El precio, pero el precio está acá. Entonces, o sea que de aquí debemos llevar el precio para cada una de las, en este caso, de las compañías. Pero, ¿cuál sería mi valor buscado? El número de partes. Entonces, veamos. Esa es la función buscar B. Buscar B. Mi valor buscado es este, que tenemos al lado. Punto y coma. Mi matriz de comparación, necesitamos el precio, pero el precio lo tenemos acá. Entonces, esta es mi tabla. El número de columna que necesitamos mostrar, entonces, es el precio, entonces sería la 1, 2, la 3. Entonces, columna número 3. Y falso para que sea exacta. Listo, entonces ya traemos el precio. Entonces, de esa misma manera, traemos la temporada para cada uno de las compañías. ¿Listo? El 10, aquí lo tenemos. Aquí hay que usar dos funciones. Utilice la función buscar para encontrar los datos en la columna producto. O sea que aquí en esta columna producto utilizamos buscar B. Y para calcular el precio total necesitamos utilizar la columna buscar. Entonces, ojo, para producto buscar B, para precio total buscar H. Veamos el ejemplo para que ustedes lo vean. Entonces, con producto necesitamos la función buscar B. ¿Sí? En este caso, ¿cuál es mi valor buscado? El código, punto y coma. La matriz donde deseamos buscar, esta que está acá, punto y coma. ¿Cuál es mi indicador de fila? Entonces, ¿qué necesitamos traer aquí? El nombre del producto. Entonces, sería la fila 1, 2. 2. Punto y coma, falso para que sea exacto. ¿Listo? Entonces, de esa forma traemos el producto. Y para el precio, debemos hacer el cálculo. Entonces, miren, lo que hicimos en el ejercicio anterior, que traíamos el precio mensual, recuerden, y lo multiplicamos por el número de cajas. Acá debemos hacer exactamente lo mismo. ¿Qué debemos traer? El precio del producto y luego multiplicarlo por esta cantidad que tenemos aquí. Entonces, veamos, pero con buscar solito. Buscar mi valor buscado
es este mismo código, ¿sí? Ojo que es buscar. Vector de comparación, la columna donde están los códigos, que son estas, punto y coma, y el vector resultado. ¿Qué necesitamos traer aquí? El precio. Entonces, este es el precio que debemos llevar ahí. Entonces, cerramos, ¿sí? Pero como no necesitamos solamente traer el precio, sino hacer el cálculo de una vez para hallar el precio total, entonces la función la vamos a multiplicar por la cantidad del producto, que ya la tenemos aquí. Entonces, de esa forma, entonces miren, ya hallamos el precio total de ese producto. Entonces, de esa misma manera, deben traer los diferentes productos y hacer el cálculo de los diferentes precios. Ejercicio 11. Aquí es la función buscar h. Miren cómo tenemos los datos. Hagamos un hito para no perder la costumbre. Igual buscar h. Valor buscado es este. Vector de comparación es este. Fila. Necesitamos traer el nombre de la persona. Entonces, la fila número 1, 2. 2, que es el nombre donde está el nombre de la persona. Y punto y coma falso. ¿Listo? Entonces, de esa forma, hacer uso de buscar h. Ya vamos a terminar, muchachos. Ejercicio 12. ¿Sí? El ejercicio 12, veamos qué función nos toca. Buscar B para hallar las celdas en amarillo. Aquí debemos traer el nombre. Buscar B. Valor buscado es este. Matriz es esta. Indicador de columna, buscamos el nombre, entonces sería 1, 2, que es el nombre de la persona, entonces sería la fila número 2, perdón, columna 2, y falso para que sea exacto. Y ahí la tenemos. De esa misma forma, entonces traemos dirección, teléfono, empresa, sueldo, país, departamento y fecha de ingreso para cada uno de los códigos. Ejercicio 13. Nuevamente con buscar B para encontrar los datos de la celda en color amarillo. Aquí también hay que hacer un cálculo, ¿sí? Primero traemos el precio aquí y luego lo multiplicamos por los kilos vendidos aquí para obtener el total del producto que se ha vendido. Entonces veamos un ejemplo. Buscar B. Buscar B. Valor buscado. ¿Cuál es nuestro valor buscado? El producto. Punto y coma. Matriz de búsqueda. Acá, donde está el precio. Punto y coma. ¿Qué necesitamos encontrar ahí? El precio, o sea que sería la columna número 1, 2. 2. Punto y coma. Falso. Cerramos, pero automáticamente multiplicamos por los kilos vendidos que tenemos aquí. Entonces, de acuerdo a eso, entonces ya nos hace el cálculo correspondiente. Entonces, miren, ahí lo tenemos. Listo, entonces eso lo deben hacer para cada uno de las celdas en amarillo. Fila 14, ejercicio 14, perdón. Entonces, en la primera tabla debemos utilizar la función buscar B. Y en la segunda, como tenemos los datos de esta forma, debemos utilizar buscar H. Entonces, de igual forma, entonces, esto ya después ya se les vuelve a ustedes monótono, ¿sí? Porque ya saben cómo utilizar las funciones. La matriz es esta. Aquí necesitamos el nombre, sería la columna 1, 2, la 2. Y exacta. Y de esa forma van buscando cada uno de los datos que están pidiendo con buscar B. Y acá con buscar H. Valor buscado es este. La matriz es esta que tenemos aquí.
La fila, ahí necesitamos la descripción es la fila 1, 2, 2 y exacto. De igual forma, para las demás celdas. Y el último de los ejercicios, veamos qué función debemos utilizar. Nuevamente, dos funciones. Entonces, utilice la función buscar para encontrar los datos en las columnas nombre y apellido. Es decir, que en estas dos columnas utilizamos la función buscar. Buscar. Y para buscar H, encontrar los datos de las celdas en color azul, pero aquí no hay celda en color azul. Entonces sería para encontrar la fecha de ingreso y el presentismo y este cálculo de esta celda que tenemos aquí. ¿Ya? Como no tenemos los datos en azul, entonces recuerden, nombre y apellido para hacer uso de la función buscar. Buscar, así, a ver, así buscar. Y para hallar fecha de ingreso y esta fórmula que tenemos que aplicar aquí, ¿sí? Utilizando buscar B. Listo, entonces hagamos un ejemplo de cada una para que ustedes se den cuenta. Entonces buscar, vamos a traer el nombre de qué, de este código. Mi vector de comparación, entonces el nombre, entonces mi vector de comparación es este, donde están todos los códigos, punto y coma, y vamos a buscar el nombre, entonces sería la columna, esta de acá, que es la de los nombres. A ver, ay no, ahí está, esperen muchachos, yo acomodo una de los nombres, esta es la de nombre, ahí está invertido, menos mal me di cuenta, y esta es la de los apellidos. ¿Listo? Entonces, así es el orden. Entonces, nuevamente, buscar, código buscado, vector de comparación donde están los códigos, y el nombre donde están los nombres, que es esta. Cerramos, y ahí obtenemos los nombres. Entonces, la siguiente sería igual con buscar, código buscado, el mismo, vector de comparación, el mismo, pero columna diferente porque son los apellidos que vamos a mostrar ahora. Y ahí obtenemos los apellidos. Entonces, para fecha de ingreso es con buscar B. Entonces, igual, buscar B. Código buscado es este. Matriz de comparación es toda esta tablita. Columna que vamos a mostrar sería fecha de ingreso, sería la 1, 2, 3, la 4. Y exacta para la búsqueda. Cerramos y ahí miren que vamos encontrando la fecha. Entonces, para esta también es la misma función, buscar B. Entonces, el mismo código buscado, no, perdón, para esta el valor buscado es la categoría, ¿sí? La categoría, punto y coma. La matriz de búsqueda es esta tablita de acá, punto y coma, que debemos traer el sueldo. Entonces, pero sueldo es la columna número 1, 2, 2, punto y coma, falso, para que sea exacto. Ahora, ¿qué nos indica la columna? Que el sueldo menos el presentismo. Entonces, con la función traemos el sueldo. Entonces, toca que restarle menos este presentismo que tenemos aquí. Pero miren, ojo aquí. Aquí tenemos una celda en posición sola. Eso me quiere decir que es una posición absoluta, que no va a cambiar su posición. Entonces, ¿qué debemos agregarle? El signo pesos. Solo a esa celdita. ¿Listo? Signo pesos para que quede fija, quede absoluta. Ahora sí, enter. Y ya traemos todo el cálculo correspondiente. Te recuerden, para esta, mi valor buscado en la categoría, traemos el sueldo y al final le restamos el presentismo, que es esta celda. Pero como esta celda está solita, ¿sí? Y hay que hallarla en las demás,
entonces debe ser una posición fija, absoluta. Entonces, por eso le ponemos signo pesos. ¿Listo? Entonces, de esa manera, hallan cada uno de los valores de los siguientes códigos y categorías. Profe, una pregunta. Claro. En la siguiente imagen, en la de Excel, ¿será que la puede mostrar un momentico? ¿Cuál? En la última ejercicio. ¿Este? Sí, digamos ahí donde dice el nombre Esteban Ariel, ahí como ya se hizo se aplicó todas las fórmulas y todo eso, digamos ahí ya coge uno la celda y la arrastra hacia abajo y allá salen los demás nombres, ¿no? No. O Ojo, toca no. cada uno hacerlo. Ojo, esperen. Ustedes pueden hacer eso siempre y cuando sepan cuáles son las posiciones que deben mantener fijas, ¿sí? Eso no se los voy a decir, pero pueden arrastrarlo, pero ustedes ya saben que tienen que tener unas posiciones fijas, es decir, unas posiciones que llevan signo pesos, ¿sí? Si encuentran eso, entonces sí pueden arrastrar a las demás celdas. Ojo ahí. Si no, tienen que hacerlas una por una. Entonces, es trabajito de ustedes si quieren hacer esto, ¿sí? Pero miren que si yo arrastro, entonces miren cómo me va a salir esta. Entonces, ¿eso por qué es? Porque necesariamente en las funciones debo tener unas posiciones que son fijas, es decir, que son las mismas en todo momento. ¿Listo? Entonces, si descubren eso, entonces se les ahorra el trabajito. Esos son posiciones de celda que ya vimos en la primera clase, relativas y absolutas. Entonces, recuerdan lo que les dije, tienen que ir aprendiendo a ir identificando ese tipo de referencias a celda. Listo, entonces esto sería la nueva práctica, muchachos. Entonces ya les envío el archivo correspondiente. ¿Ok? Pero me preocupa es que no me han enviado la segunda práctica. Y a algunos ni la primera ni la segunda. ¿Sí? Entonces me tiene preocupado esa parte. Ay, Y ya, pues, por donde y ya llegue, saben, mi compañera ya llegó. Ya ajá, llegué. ok. Entonces nosotras hoy quedamos de reunirnos para hacer las guías. Espérate, ya te... Con Paula Velasco. Ella ya Listo. llegó, ya está aquí en la casa. Ah, Ajá, bueno. entonces ya hoy se las enviamos, instructor. Estaba perdida. Listo, entonces miren miren la grabación que les publiqué en el grupo de cómo era que deberían de hacer la guía 2, ¿sí? Ahí les dejé haciendo casi todos los ejercicios parte, ustedes solamente tenían era que terminarlos, ¿sí? ¿Recuerdan? Bueno, entonces, así mismo, como les acabé de explicar esta nueva guía, deben de ir terminando las otras, ¿sí? Los demás. Y para que no se les alargue tanto esa guía, recuerden ir identificando cuáles son las posiciones absolutas para poder arrastrar la fórmula a la función a las demás celdas, ¿sí? Pero eso ya se los dejo como trabajo a ustedes para que vayan aprendiendo más. Listo, chicos, entonces hasta aquí sería nuestra sesión del día de hoy. Más tardecito les publico tanto la, la grabación como la guía y el archivo de Excel con los datos, ¿ok? Recuerden, cualquier pregunta que tengan me la pueden hacer al WhatsApp interno, no hay ningún problema, ¿sí? Siempre estoy pendiente de ello por si alguna inquietud que ustedes tengan, ¿sí? O pueden enviarme tanto el archivo al archivo al correo y hacerme la pregunta correspondiente, ¿ok? Bueno, chicos, entonces por favor en el chat todo el mundo coloque ahí presente para verificar la asistencia. Recordarle a sus demás compañeros que deben estar en estas prácticas, por favor, ¿sí? Hay algunos que no han asistido nunca de todas las sesiones que llevamos. Entonces, ojo con eso. Bueno, chicos, entonces no me queda más que desearles una feliz día y un feliz fin de semana. Nos vemos en la próxima.